Señores, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer un programa especial, ya está con nosotros de inmediato, porque tenemos mucho de qué hablar, o él tiene mucho de qué hablar, más que yo, por supuesto, que es Víctor Grimaldi Céspedes. Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, quien fuera nuestro embajador en Roma por muchísimo tiempo y que hizo una embajada memorable. Dicho sea de paso. Víctor, muchas gracias. Gracias por la invitación, Consuelo. Gracias. Bueno, en el día de hoy, 17 de marzo del 2021, 46 años del asesinato de Orlando Martínez, del periodista Orlando Martínez. Orlando fue un compañero nuestro, eso lo saben, del Partido Comunista Dominicano, y en una fecha, en el 1975, fue asesinado. Y hasta el día de hoy, hay versiones. Hay versiones. Hay versiones, unas que implican a Joaquín Balaguer directamente, como Narciso escribió, por ejemplo, Narciso, nuestro querido camarada Narciso Isaconda, que fue nuestro secretario general por muchísimo tiempo. Narciso escribe un artículo ahora que dice que Balaguer autorizó el asesinato de Orlando con una cúpula militar que lo autorizó. Un artículo. Hay otros que entienden que era un choque entre las cúpulas militares, a donde Orlando fue, vamos a decir, el sacrificado de esa pugna que encabezaba, por un lado, Neinibar Cejas, balaguerista, y por otro lado, Enrique Pérez y Pérez, Chinino Lluveres, Milo Jiménez, etcétera. Un grupo de militares que ya estaban en un enfrentamiento y se hablaba hasta de querer darle un golpe de Estado a Joaquín Balaguer, que después esa cúpula militar le renunció a Balaguer y Balaguer se la aceptó. Entonces, que Orlando, la muerte de Orlando se vio envuelta, como dicen algunos, en las patas de los caballos de esa cúpula. Y que Balaguer no tuvo que ver con el asesinato en ese sentido, a pesar de que en los 12 años, pues todo el mundo sabe todo lo que ocurrió con respecto a la muerte de muchísimos llamados de los revolucionarios. Bien, todo eso se enmarca, pero hay un caso que Víctor Grimaldi recrea en el día de hoy con un artículo que sale en el periódico Listín Diario, que es el involucramiento del PLD. El PLD, ahí está el artículo de Víctor, con el cual se quería decir que Juan Bosch y PLDistas como Cheche Luna, como también se habló de Jorge Botello, hasta los fueron a buscar presos e a investigarlos. Con una orden del profesor Juan Bosch, habían sido los autores por lo menos intelectuales del asesinato de Orlando. Esa tesis, Víctor nos va a explicar el por qué y por qué se pretendió hacer eso con Juan Bosch, que todo el mundo sabe que no es verdad. Partimos de ahí. Pero ¿por qué sucedió esto? Víctor, muchísimas gracias. Leí el artículo y sinceramente me emocioné. Y quiero solamente hacer un paréntesis para decirle a las personas que nos están viendo en este programa, que si hubo una persona que se comportó como un verdadero amigo de Orlando Martínez y denunció toda la trama en la que yo creo que sucedió, la versión que yo creo que sucedió, que fue ese enfrentamiento militar, creo yo. Eso se llama el doctor Marino Vinicio Castillo. Valientemente, al otro día del asesinato de Orlando Martínez, escribió un artículo denunciando toda esa trama, dentro de la cual perdió la vida Orlando Martínez. Hoy un saludo al doctor Marino Vinicio Castillo, muy especial. Víctor, ¿por qué se pretendió manchar a Juan Bosch? Bueno, como yo lo explico en el artículo, fue una especie de una coartada de los asesinos, tanto físicos como intelectuales,
para desentenderse ante la justicia, ¿verdad? Sí. Querer atribuirle al profesor Juan Bosch y al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, que era un partido pequeño que comenzaba en ese momento, porque había habido, como tú sabes, diferencias políticas con el Partido Comunista Dominicano y específicamente con Orlando. Orlando no negaba que, aunque no lo exhibía ni lo decía ni lo había escrito nunca que era miembro dirigente del PCD, pero se sabía. Exacto, es así. Y en los artículos se notaba, ¿verdad? Claro. Pero Orlando era un maestro escribiendo, sabía escribir y tenía talento. Sí, entonces, tú sabes que había una competencia natural en esa época entre las dos fuerzas políticas, contra el Partido Comunista Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Eso provocó roces, opiniones diferentes en los medios que había, la prensa que era el nacional sobre todo, en ese momento, la revista Ahora. Sí. Y entonces, eso trataron de aprovechar los que mandaron a asesinar a Orlando, ¿verdad? Y después vimos el juicio, lo que pasó, las confesiones de los acusados materiales de esto. Y fue un momento muy difícil, porque yo estaba al lado de Juan Bosch en esa época, ¿verdad? Sí. Para Juan Bosch y para el PLD. El PLD era un partido que no tenía ni un regidor, Consuelo, ¿sabes? Sí. Un diputado, ni nada. Apenas tenía, fue en el 73 que Bosch, ¿verdad? Y Juan Bosch de salir de un partido grande como el PRD para formar un partido nuevo como el PLD. O sea, eso significó. Entonces fue un momento muy amargo, muy amargo. Juan Bosch tuvo las diferencias, se enfrentó al PCD, tuvo las diferencias con Orlando, pero después Juan Bosch sintió el sufrimiento, por ejemplo, de la familia. Él una vez me comentó a mí que la mamá de Orlando había sufrido mucho, ¿verdad? Sí. Y es lógico, es natural. Ay, sí. Yo sostengo en el artículo que publico en el Listín Diario de hoy que la responsabilidad política, naturalmente, de un crimen como ese en un país cualquiera, en este caso en la República Dominicana, en definitiva la tiene quien dirige los destinos del país, aunque no lo ordene, ¿verdad? Sí. La responsabilidad política le cae. Pero yo creo que el tiempo ha demostrado que Balaguer no ordenó el asesinato de Orlando, ni mucho menos. No tenía... y sabemos ya qué fue lo que pasó, cómo ocurrió todo. Y realmente yo lo que sí creo, que es una de las cosas que yo planteo en el artículo, es que estábamos en una semidictadura entonces, ¿verdad? Porque fueron años difíciles. Después de la muerte de Trujillo, la elección de Juan Bosch, el golpe de Estado, la guerra civil, la invasión norteamericana, la represión que era incentivada por los asesores militares norteamericanos y el gobierno norteamericano. Eso era una línea. Claro. La operación limpieza después del 65. La operación limpieza la manejó Enrique Pérez y Pérez con órdenes de los norteamericanos. Y ahí se en este libro que se llama Balaguer y los militares dominicanos, es la traducción de un libro en inglés. Sí. Este señor, el autor, Brian Bosch, que no tiene que ver nada familiarmente con Bosch, un norteamericano, fue un militar asesor. Él era un asesor. Escribe todas las pugnas militares y ahí uno puede entender el contexto de la muerte de Orlando, el asesinato. Ese lo publicó Bernardo, ¿verdad? Bernardo Vega. ¿Perdón? Eso lo publicó la Fundación Dominicana en español, pero en inglés lo publicó una universidad de Estados Unidos. Okay. Pues aquí se ve desde que Balaguer tomó el poder y desde antes cómo eran los militares dominicanos, cómo Balaguer los manejó, los grupos que tú mencionaste, ¿verdad? Los cabezas de esos grupos. Sí. Pero descrito minuciosamente todo, cuando llegó Camaño, cómo lo enfrentaron después de Camaño, la crisis militar del 1975 que provocó la muerte de Orlando. Exacto. Y en fin, ese libro te lo recomiendo, es muy interesante. Sí, sí. Eso. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, Consuelo.
en este momento, en la República Dominicana, cualquiera puede decir lo que quiera y lo que le da la gana, como se dice, y escribir lo que quiera, pero siempre hay ciertas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, en un periódico impreso, normal, diario, de los periódicos que conocemos, tú no puedes ver un artículo como el que escribió Orlando en el 25 de febrero del 1975 frente a la indignación justa que le provocó el hecho de que él fue al aeropuerto. Eso no lo contó Vicente Bengoa. Yo estaba ahí con él, ¿eh? Sí, yo estaba en el aeropuerto con Orlando buscando a Silvano Lora. Silvano Lora, y que sí. Vicente me comentó que él estaba ese día en el aeropuerto. Él estaba en el aeropuerto, yo estaba en el aeropuerto, habíamos un grupo del PCD, porque no era del Partido Comunista Dominicano. El impacto emocional que eso tuvo en Orlando fue tremendo. Y hay un dato que te voy a dar para que lo anotes. Hubo un familiar de Orlando. Cuando devuelven a Silvano en el aeropuerto, que no lo dejan, se desmonta y lo atrapan y vuelven y lo deportan, lo sacan. Hay un familiar de Orlando, que yo no te puedo decir quién es, que comentó en voz alta, porque habían familias, yo dije de Orlando, de Silvano, un familiar de Silvano, que estaba esperándolo, sí. Que comentó: Orlando, yo voy a ver ahora lo que tú dices sobre esto que le están haciendo a Silvano. Tú sabes por qué también, o sea, y Orlando se impactó con ese comentario, yo lo oí. No es que me lo contaron, yo estaba ahí. O sea, le dice a Orlando como en tono, ¿qué tú vas a decir de esto? Que ahora es lo que tú dices. Y eso fue una de las cosas que yo creo que empujó a Orlando a escribir el artículo que escribió diciéndole a Balaguer lo que le dijo ese 25 de febrero. Yo estaba ahí cuando ese familiar de Silvano comentó eso. A él, se aprovecharon de eso, de todas esas cosas, y ocurrió la tragedia. Yo lo que creo es que un editor de un periódico, ¿verdad? Sí. Tiene que ponerle ciertos límites a un articulista, ¿verdad? Porque, más en esa época. Ahí hubo una falla del director y el propietario del Nacional, que no era Pepín en esa época. No era porque Don Rafaelito Morillo. Pepín compró ese periódico en el año 1979. ¿Tú sabes que yo no sabía que Don Molina Morillo? Exacto, Molina Morillo. Pero yo no sabía, tú lo dices aquí, yo no sabía que Don Pepín habría sido de los fundadores de la noticia con ustedes. Sí. Él incluso lo dijo en un discurso que pronunció Pepín cuando inauguró las nuevas instalaciones de los medios impresos que él tiene en la avenida San Martín 236, donde está el periódico Hoy El Nacional. Sí. Cuando se reinauguró ese edificio, todavía estaba Radamés Gómez Pepín con vida en una silla de ruedas, estaba Bienvenido Álvarez Vega, fue el presidente de la República, ahí yo vi la foto, era Danilo Medina. Ahí él dijo en ese discurso que su primera inversión en medios fue en la noticia. En la noticia. Mire, yo él nunca había invertido en medios. Él fue uno de los inversionistas del periódico. Y tú lo dices en el artículo y te reconozco que yo no sabía que Don Pepín había estado de inversionista. Los Vicini, Pepín, tú haces una lista ahí de la noticia. Sí, de la noticia. Que también hubo un pugilato entre la noticia y el Nacional. Bueno, tú sabes que había un enfrentamiento. Exacto. Es que nosotros salimos, un grupo de periodistas, entre ellos Luis Eduardo Lora, alias Uchi Lora. Sí, claro. ¿Verdad? Miguel Hernández, Pedro Cava, Silvio Erasme Peña. Es un grupo grande y de trabajadores del periódico, porque yo escribí un reportaje precisamente, enviaron a Higüey, a Nisibón, ahí estaba el doctor Marino Benicio Castillo, ahí estaba el general Juan René Bochán, Javier, o él o Adriano Valdés Hilario, porque los dos pertenecieron a la Comisión de Recuperación de Tierra del Estado, sí, con las leyes agrarias promulgadas en el 72. Sí. Y el año siguiente el conflicto con los propietarios grandes de tierra era muy agudo, y en esa zona lo hubo. Yo escribí un reportaje en el Nacional sobre un descenso que hizo ahí, como se le llama jurídicamente, desde el punto de vista legal, a una comisión de ese carácter. Allá estaba don Rafael Herrera.
Entonces don Rafael Herrera refutó lo que yo había escrito en el Nacional. Entonces yo le envié, hice una nota en el periódico, con una aclaración, ¿verdad? Sí. Tratando de responderle a Rafael Herrera, y el periódico se negó a publicarla. Total que después don Rafael la publicó en el Listín, posteriormente, después que yo salí del Nacional. Entonces yo renuncié al Nacional, presenté mi carta de renuncia, me fui, simplemente quédense ustedes ya, muchachos, ¿verdad? Si no puedo publicar. Pero hubo una reacción de los compañeros de trabajo en solidaridad conmigo y pararon el periódico, y eso no estaba planeado. Entonces cancelaron a varios y levantaron un acta y todo eso con un inspector de trabajo. ¿Qué año en el parqueo. es ese de la noticia? Exactamente. ¿Perdón? La fundación de la noticia, ¿qué año es? Exactamente. Bueno, esto ocurre en la tercera o cuarta semana, ¿verdad? En la salida nuestra del Nacional. Sí. Entonces, se ocupó el parqueo, pero aún con el parqueo ocupado, empezamos a publicar, conseguimos con Vinicio, el de Editora Tele3, que tenía una imprenta en la Padre Villini, que nos publicara 4 hojas de un periódico que se llamaba El Nacional en Lucha. Sí, pero ¿en qué año es esto, Víctor? ¿En qué año? Eso fue en el año 1973, en enero. En enero. Entonces, déjame decirte, para que la gente entre en el contexto, que la pugna entre el Nacional de Molina y la noticia se dio. Pero que la noticia no existía. No existía después, cuando se hace la noticia. Mira lo que pasó, Consuelo. Nosotros comenzamos a publicar el Nacional en Lucha, que salió durante 3 semanas. Sí. Radamés Gómez Pepín había sido cancelado por Molina Morillo y Freddy Gatón Arce un año antes, se había ido del periódico, pues lo sacaron ellos. Radamés Gómez Pepín volvió al Nacional cuando lo compró ya Molina y Freddy Gatón no era director. Entonces Radamés se sumó a nosotros en el trabajo del Nacional en Lucha y después participó en el proyecto de la noticia. Entonces, de la noticia. Por eso es que hay que ubicar también la muerte de Orlando. Yo siempre lo he dicho, me pueden corregir, pero a mi entender y a nuestro entender dentro del Partido Comunista Dominicano, la pugna entre los periodistas con Orlando. Como el PSC nos acusaba de valagueristas porque habíamos apoyado las leyes agrarias, que por eso Orlando hace esa relación incluso con Mario Vinicio Castillo, que era responsable de Balaguer con la cuestión de las leyes agrarias. La pugna entre los periodistas de la noticia y el periodismo y los periodistas del Nacional encabezado por Orlando era evidente, a un nivel que cuando Orlando comienza a decir que lo quieren matar y le llegaban las notas escritas que salieron publicadas de que te vamos a matar y te vamos a arrancar la cabeza, el colegio de periodistas le dijo a Orlando, no voy a decir que lo dirigía para no parcializar el comentario, el colegio, no el colegio de periodistas, sino el Sindicato Nacional de la prensa en ese tiempo, lo dirigía un prestigiosísimo, le dijo a Orlando, ¿quién te va a matar si tú eres balaguerista? Pero eso no lo sabía. Para que lo sepa, si tú eres, después fue el primero que fue a llorar y a ponerle la flor a Orlando, pero le dijo a Orlando Martínez, eso no consta a nosotros. Pero yo sí y nació en Basilio Erasme, después mataron, aparte, después mataron al hermano de Orlando. Y Silvio, con todo el respeto que le tenemos, pero había una pugna que Narciso le dijo, Silvio, ahí está el resultado, como quien dice, cuando fue a dar el pésame de la pugna. Ese era el balaguerista de Orlando Martínez, cuando lo mata. En primer lugar, yo y el grupo de periodistas de la noticia. Yo te digo su nombre, no lo voy a decir en público. Yo lo he dicho en otras ocasiones.
yo y el grupo de periodistas de la noticia, pero sobre todo yo sí, mantenía la línea de defensa del campesinado con el tema de las leyes agrarias. Precisamente las diferencias con Rafael Herrera por el editorial fueron por el reportaje que yo escribí. Está ahí publicado en el Nacional. Sí. Bueno, en segundo lugar, cuando asesinaron a Orlando Martínez, fuimos un grupo, yo estaba al Palacio Nacional y nos recibió el presidente Balaguer a exigir que se investigara el crimen a su última consecuencia. Y poner la investigación a Neinibar, hacer la investigación. Pero déjame explicarte lo de la noticia, Consuelo. Ok, adelante. Nosotros estábamos publicando el Nacional en lucha. En lucha, de acuerdo. Eso fue a partir de la tercera, cuarta semana de enero, y el 2 de febrero de 1973 llega Francisco Alberto Camaño de Ñoa. El Nacional en lucha no duró saliendo más que 9 días más. ¿Por qué? Porque fue el servicio secreto de la policía y desmanteló la imprenta. Claro. Lo prohibieron sacarlo más. Los informes que tenemos es que gente vinculada a los propietarios del periódico de donde salimos decía que no podíamos utilizar ese nombre, ¿verdad? Y nos sacaron del juego, y más el país estaba en un estado de excepción. Tratamos de publicar primero un periódico que se llamaba La Razón. La Razón. Sí, apareció alguien que decía que tenía el nombre registrado, entonces lo cambiamos por La Noticia, y sí se constituyó una compañía que fue de la que formó parte Pepín Corripio y esos accionistas. Y ustedes, los periodistas. Pero que se llamaba Editora La Razón. Ok. Y publicaba la noticia. Entonces la noticia se comenzó a publicar el 11 de junio del 1973. Naturalmente, sí, había competencia, porque entonces ya son competencias entre dos empresas. Sí. El Nacional, ¿verdad? Y la noticia, por el mercado. Y esas podían ser las diferencias. No, eran políticas. Era que en la noticia estaba la parte más, vamos a decir, que tenían diferencias con Orlando. Todo el mundo sabía que era del PSD, del Partido Comunista, y las políticas que ya tenía el partido sobre la cuestión agraria, que tú lo sabes más que yo, de defensa de la reforma agraria, etcétera, de que o sea, que había que respaldar todo aquel proceso, nos convirtió en para una parte de la izquierda, porque tú estás hablando de eso, pero tú sabes que será la izquierda también que estaba en la noticia. O sea, lo que pero la noticia apoyaba las leyes agrarias. Pero nos decía balaguerista. Nos decían que éramos balagueristas, y eso era lo que le indicaba a Orlando, que por eso era una diferencia del Partido Comunista Dominicano. Eran diferencias políticas. Con el resto de la izquierda, pero no con la... Considerarme con todo ese grupo de izquierda, que fíjate, yo no sabía que ahí había estado Pepín y los Vicini, de acuerdo a lo que tú dices en tu artículo, lo cual resulta muy interesante. Y José Antonio Brea Peña también. Pero eso nos ocasionó, porque nosotros estábamos ahí, y Orlando comía todos los sábados en mi casa, iba a la editora Taller con Carlos y José Israel, y salía de ahí y comían en mi casa, porque estábamos todos en la Arzobispo Meriño. Entonces vivimos todo eso, y vivimos la desazón de Orlando con todas esas notas que le mandaban, te vamos a asesinar, que salieron después publicadas. Y vivimos cuando este presidente del Sindicato Nacional de Periodistas le dijo: ¿qué es lo que te van a matar a ti si tú eres balaguerista? A ti no te va a matar nadie. Eso le sucedió a Orlando Martínez. Manda Florencio, que estaba en el Nacional. Una vez conversamos sobre eso, imagínate. Pero eso nosotros lo vivimos. Pero aparte de eso, Víctor, esa página en blanco, por fin, ¿en qué quedó eso? No se sabe. ¿Quién la tiene, quién no la tiene? La cuestión de la página en blanco. Víctor. No me estás oyendo. Víctor, ¿estás oyendo? No se oye. Parece que tiene problemas con la audición.
los asesinos materiales. Víctor, ¿estás oyendo? No, algo sucedió. El caballero no escucha. Eso fue un enfrentamiento en el periodismo dominicano. En el periodismo dominicano. Y nosotros lo vivimos, porque a mí no me lo contaron, yo estaba ahí. Nosotros estábamos ahí. Yo estaba casada con Carlos Dores en esa época. Y vivimos todo eso, vivimos el asesinato de Orlando y después el asesinato de Edmundo. Bueno, yo ni voy a hablar sobre eso. Pero indudablemente que a Bosch, me decía Pellegrín, que después voy a ver si puedo conversar con Pellegrín sobre esto. Me decía esta mañana Pellegrín que estaba hablando con él y me mencionó a Melvin Mañón, también lo acusaron a Melvin Mañón. O sea, se armó el que estaba en la policía, que van a investigar la muerte de Orlando. Se creó un lío en la sociedad dominicana, fue muy doloroso, a pesar de que había tantos asesinatos, que hubo tantos asesinatos, pero el de Orlando estremeció esto, la sociedad. Entonces la policía dice que investigó, esa policía, y es cuando Balaguer pone a Ney Nivar, porque venía la pugna de los militares, Ney Nivar de un lado, Pérez y Pérez, Milo Jiménez, Chinino Lluvere del otro lado, que le quieren dar, que quería hablar con Víctor sobre eso, un golpe de estado a Joaquín Balaguer, militar. Y me contó Pellegrín, yo voy a ver si Pellegrín habla con nosotros mañana, me dice Pellegrín que él tiene la versión de que Pérez y Pérez dijo: yo participo en que haya algún cambio, pero no un golpe de estado contra el doctor Balaguer. Pérez y Pérez, de que dijo eso. Yo voy a ver si Pellegrín quiere mañana conversar con nosotros, porque esa parte yo no la tengo. Y la parte del doctor Marino Vinicio Castillo. Víctor, ya, Víctor, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Parece que ha tenido problemas con la conexión. No se oye, Víctor. Ahora sí, mira a ver. Ahora sí, Víctor. Sí, de acuerdo. Okay. Víctor, Pellegrín me dijo esta mañana, conversando con él, Pellegrín me dijo esta mañana que ese enfrentamiento militar, Pérez y Pérez dijo: yo estoy de acuerdo con que, ¿verdad?, con que se hagan los cambios militares, pero no con el golpe de estado a Joaquín Balaguer. ¿Tú tienes entendido que ese grupo de militares quería darle un golpe de estado a Joaquín Balaguer? Bueno, si Pellegrín te lo dijo fue porque lo leyó aquí, porque Pellegrín era muy joven. Eso lo dice Brian Bosch, lo cuenta todo aquí, en ese libro. Ahí está ahí eso, Víctor. Cuenta todo, léete ese libro. Sí. Entonces eso era cierto. Ahí tú te das cuenta. Me dice Pellegrín que Pérez y Pérez dijo que no participaba hasta ahí. Ahí está, en ese libro. Ahí. Ese libro, con ese libro se entiende qué fue lo que pasó en esos años en el país, entre otras cosas la muerte de Orlando Martínez. La muerte de Orlando. Ahí te das cuenta. Tienes que leerte, si lo lees lo vas a comentar mucho en tu programa. Muy bien. Porque además muchas cosas que uno en esa época las veía en los periódicos están aquí narradas de nuevo, pero también hay muchas cosas que no se conocían. Yo le dije eso mismo a Pellegrín, yo no sabía eso. Estaba conversando con él esta mañana, hablando de tu artículo. Otra de las cosas, Víctor, esa pugna con la Revolución Cubana. ¿Por qué? El PCD con el PLD. ¿Es cierto eso que tú dices? De la pugna PCD, PLD con la Revolución Cubana. Bueno, la Revolución Cubana en esa época era el modelo y los amigos eran los cubanos. Sí, ahí viajamos todos. Entonces era por tener la relación. La relación y los vínculos. Pero Juan Bosch no le interesaba tampoco tener dominio de esas relaciones, ni mucho menos. Juan Bosch conocía a Fidel Castro y Fidel Castro lo respetaba, porque Fidel Castro era un muchacho cuando Juan Bosch ya era un hombre maduro. Claro. Estamos hablando del año 1947, cuando ya Juan Bosch tiene 38 años, un hombre maduro. Y Fidel Castro
es un muchacho de 22 años y se conocen en el Cayo Confite de Cuba, cuando están preparando la expedición que no salió, porque el jefe del ejército cubano, Genoveve Pérez Dámera, ¿verdad? Fue a Washington y allá le dijeron que tenía que desmantelar esa expedición. Dicen que Trujillo le dio dinero, pero independientemente de eso, eso fue una orden del gobierno de los Estados Unidos. Porque, perdona, que pongas otra vez en pantalla el libro, te están escribiendo. Para buscar atención a la persona que me está escribiendo. Ahí está, Balaguer y los militares dominicanos, de Brian Bosch. A ver si lo tiene de nuevo, porque fue la fundación de Bernardo Vega que lo publicó. Vamos a ver si se consigue. ¿Ok? Ahí está, a la persona que nos escribió. Gracias. Entonces, se conocen, pero Bosch, ellos trataban a Bosch como un jefe de Estado. Cuando Bosch iba a Cuba. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Jefe de Estado. Juan Bosch salió de Cuba en el año 1956-57, porque lo iba a asesinar un jefe policial de la dictadura de Batista, que creo que le decían Ventura, el comandante Ventura, algo así, antes de que triunfara la Revolución Cubana en el año 1959, el 1 de enero. Sí. Y Juan Bosch no había vuelto a Cuba desde antes de la Revolución Cubana, pero siempre hubo esas relaciones amistosas con Fidel Castro. Si bien Juan Bosch siempre mantenía la independencia política total de Cuba, de la Revolución y de Fidel. Sí, pero lo invitan ya finalmente a que vaya entre finales del 1974 y principios del 75, cuando Fidel fue y lo visitó en la residencia que le daban a los visitantes distinguidos, que era protocolo número 1. Sí. Todas esas pequeñeces, ¿verdad?, provocaron todas esas diferencias políticas, pero esas diferencias políticas las vemos todos los partidos de izquierda de América Latina y de derecha y de centro en la historia política, y ahora también. Son de esas menudencias que se ponen en primer plano y después generan tantos conflictos innecesarios, ¿verdad? Y esas eran de esas cosas que pasaban. ¿Tú crees, por fin, en tu opinión, porque si hay un bochista y un estudioso del bochismo y de alguien que estuvo cerca de Juan Bosch, se llama Víctor Grimaldi? Incluso, tú me puedes corregir, porque imagínate, voy a decir algo que es cuando el partido Bosch quería que tú te ocuparas de la parte internacional del periódico, tengo entendido que era así. ¿Fuiste tú que recomendaste a Leonel Fernández para hacer eso? ¿Fue así? Bueno, los compañeros, ¿verdad?, que estaban organizados, tanto en los grupos estudiantiles de la universidad como en los círculos de estudio y comité de base, todos podían escribir en Vanguardia del Pueblo. Sí. Y Leonel Fernández siempre tuvo talento para escribir. Sí, sí, indudable. Pero naturalmente Juan Bosch fue que lo enseñó definitivamente a escribir. Ahora, lo sí cierto sí es que Juan Bosch me pidió que me organizara en el partido en un momento determinado para que lo ayudara a manejar el tema del periódico de Vanguardia. Y entonces yo lo que hice fue... La parte internacional del partido y las relaciones. Bueno, la parte internacional la manejaba Juan Bosch, él, pero el día que tenía que recurrir a cualquier persona, sea mío o quien sea, él recurría. Con el tiempo fue que Leonel se ocupó de la parte internacional, ya en los años, mediados de los años 80 en adelante. Pero cuando Juan Bosch me pide que quiere que yo me organice en el partido, aunque yo desde el primer día, porque yo simpatizaba por Juan Bosch desde antes de que se fundara el PND y lo conocía, pero en los primeros años yo siempre estuve muy vinculado a él, hasta que él me dijo que me organizara, que él quería que yo me ocupara del periódico y de todo lo que tenía que ver con esa área. Había renunciado Euclides Gutiérrez, que renunció del partido, Franklin Almeida, Rafael Caseaca. Eso fue en septiembre de 1978, fue un grupo grande. Entonces yo organicé una secretaría de comunicación y organicé junto con varios especialistas cursos para esos jóvenes, entre ellos para Leonel.
para un grupo. Diomedes Núñez Polanco, Fran Juan Freddy Armando, Corio Mejía. Ay, Dios mío. Esta muchacha que trabaja en Teleantilla también, o que trabajaba antes, varios así. Y le dimos cursos y después fuimos por todo el país a entrenar a todos los PLDistas, a enseñarles cómo se manejaban los medios, cómo había que comportarse, cómo se debía hacer un discurso político. Oye. Todo ese tipo, eso sí. Oiga lo que era, oiga lo que Pero después todos se desarrollaron. Además, Leonel siempre tuvo condiciones. siempre. Leonel se graduó con notas sobresalientes de doctor en Derecho en la universidad. Ahora, lo que sí es cierto es que Leonel, yo ingresé al comité central, al primer comité central que fue electo en un congreso del partido. Y Leonel, cuando ingresó al comité central por primera vez, fue en el año 87. Y a partir de ahí es que Leonel primero es secretario de prensa del partido. Comienzan en el 87, 88 a viajar con Juan Bosch a varios lugares. De ahí fue que él se ocupó poco a poco de las relaciones internacionales, a partir de ese momento. Pero no fue que lo puse, fue por su trabajo. Y lo que no, su trabajo, pero tú te ocupaste de toda esa parte. Bueno, yo siempre tuve buena amistad con él, y siempre, y lo prometí, digamos, en algún momento, en él quizás se le olvida, ¿verdad? Tantas cosas que tiene. Bueno, sí. Pero hubo un momento así que lo protegí con Juanjo, en dos momentos delicados, que él nunca se enteró. ¿Y tú no lo puedes decir ya para finalizar? No. Mira, en el año 1986, pero quiero que me digas eso si puedes. Después de las elecciones del 86, Leonel dirigía ya de meses antes, un año antes, la revista política, pero siempre la revista política salía con retraso. Ya tú sabes cómo era Juan Bo. Juan Bo un día me llamó por teléfono y dice: Víctor, yo quiero hablar contigo. Pues yo voy para su casa ahora mismo. Dice: no, yo estoy saliendo para tu casa, espérame ahí. Oye, vivíamos en la misma calle, en la César Nicolás Penson. Cuando la César Nicolás Penson, entre la Máximo Gómez y la Tiradentes, era la calle esa que sube por la UAS, era de dos vías. Solo desde la César Nicolás Penson hasta el Palacio Nacional, ¿verdad?, que va al sur del palacio, era de una vía en dirección oeste, del otro lado de dos vías. Juan Bo vivía en la César Nicolás Penson y yo también, pero yo vivía cerca de lo que hoy es el parque de diversiones, al Jardín Botánico una vez, que lo han transformado varias veces. Juan Bo a los 5 minutos apareció en mi casa, tomó la Bolívar con su chofer y vino por ahí y llegó y me dijo: mira, Víctor, yo quiero que tú te ocupes del periodo de la revista, porque que Leonel está para que tú seas el que la dirija. Y le dije: no, Juan, lo que hay que incentivarlo y llamarlo para que... Pero si Leonel en ese momento, que todavía no era miembro del comité central, porque el congreso fue a finales de ese año, siempre el congreso era después de las elecciones, ¿verdad? Sí. A final del año, y el comité central quedaba electo a principios del otro. Si en ese momento yo tomo la dirección de la revista, no va, y reasumo una serie de trabajos, Leonel no hubiese llegado a donde llegó. ¿A dónde llegó? Después hay otras cosas que podemos hablar de. Pero eso es interesante, toda esa historia. Yo me alegro de... A veces una posición o un hecho determinado determina la carrera política de cualquiera. Así mismo. Eso como el caso de Danilo. Danilo subió en el partido y se convirtió en un personaje porque fue el coordinador de los activistas. Entonces eso lo llevó a tener un vínculo muy cercano a Juan Bo siempre. Un gran organizador, el gran organizador. Ellos dos se convirtieron, primero ellos tuvieron aliados en una época. Sí, claro. Ellos dos, Temito fue montar, Luis Hinchao, era un grupo después que Juan Bo declinó. Pero ellos dos realmente, aparte de su trabajo y de los méritos que tienen, se convirtieron en dirigentes importantes del partido, con posibilidades sin saberlo, y tampoco nadie lo sabía, porque la historia es otra cosa. La historia se va construyendo con hechos, por
desastre que hubo en el partido en el año 1978. Desastre me refiero que se fueron la mayoría de los dirigentes fundadores cuando renunciaron. En septiembre de 1978, yo mencioné que había renunciado Euclides Gutiérrez y varios más. Entonces, hasta Antonio Abreu, que fue el primer secretario general. Sí. Esa gente no se va, y después Rafaelito Albuquerque, que fue expulsado, ellos hubiesen sido los que hubiesen dirigido finalmente todo, y los sustitutos de Juan Bosch. Otra persona también, que si no se hubiese ido, hubiese sido presidenta de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, porque fue una de las fundadoras y fomentadora y creadora de los métodos de trabajo del partido, fue Milagros Ortiz Bosch. Milagros hubiese sido presidente hace 30 años de la República. Esa es una historia. No pudo. Te digo la verdad, no pudo aguantar a que Juan Bosch era difícil, Bueno, pero hay que tener paciencia. Sí, pero era difícil. Porque si las han tenido. Porque si hay alguien que se entregó en cuerpo y alma a ese tío, y que se habían sacrificado en este país por ese tío, en la familia de Milagros. La han tenido con otros personajes de otros partidos que han compartido. ¿Por qué no la pudieron tener con su padre espiritual y político? Bueno, no me refiero solo a Milagros, sino a todos. Sí. Pero es el mismo caso. Que recuerdes a Milagros, porque si hay alguien que merece un reconocimiento en este país, es Milagros. Pero oye, Consuelo, desde la era de Trujillo, aguantando que su tío se había ido al exilio, y fue Angelita Bosch, hermana de don Juan Bosch, don Pipí Ortiz, el papá de Milagro, los que mantuvieron esa familia que Juan Bosch dejó aquí. Y que me excusen por yo decir eso, pero eso es así. Sí. Don Pipí Ortiz, hermano de Ana Ortiz, mi tía, esposa de Luis Checker, madre de Luisito Checker, de Heriberto y de Luisiana Checker Ortiz. Oye, la que pasaron esta gente, muy serio, Milagro y su familia. Pero yo te diría también, el mismo caso, el mismo caso sería el de José Francisco Peña Gómez y Jacobo Magluta. Si ese PRD no se hubiese dividido tanto, aquí Balaguer no hubiese gobernado más todo allá lo que gobernó del 74. Balaguer hubiese terminado en el 74. Bueno, Víctor, yo te agradezco mucho y les recomiendo a ustedes que lean. Con el asesinato de Orlando Martínez se pretendió manchar a Juan Bosch. Yo quisiera terminar el programa con un reconocimiento que en San Juan de la Maguana se le hizo a Orlando Martínez, la alcaldesa de San Juan de la Maguana, hace ya años. Hanoi, ¿ok? Eso lo hizo Hanoi al periodismo internacional, a los mártires del periodismo internacional. Y ahí está Orlando Martínez. Nosotros fuimos a la inauguración. Ahí está Orlando Martínez. Nosotros llevamos unos documentos para que puedan ser leídos en el museo, porque es un museo dedicado a Orlando. Lo que no ha hecho las matas de Farfán, lo hizo San Juan de la Maguana. Muchísimas gracias, Víctor. Dios te bendiga. Me encanta. Gracias por la invitación, Consuelo. Siempre a tus órdenes. Ay, sí. Bellísimo. Siempre me encanta hablar con Víctor Rinaldi. Siempre se aprende algo con Víctor Rinaldi. Gracias, Víctor. Bueno, señores, recuérdense que nosotros estamos aquí cortesía de Plaza Lama. Plaza Lama, Óptico Oviedo. Óptico Oviedo tiene martes gratis. ¿Por qué? Porque tienen los cristales gratis los martes. Jueves del ahorro. ¿Por qué? Porque tienes las monturas gratis. ¿Quieres más? En todas las sucursales que tenemos en todo el país, tenemos martes gratis y jueves del ahorro. En Óptica Oviedo, que es más que una óptica. Y recuérdate que también tu marca país, Café Santo Domingo, y tu marca país, el Grupo Rica. ¿Ok? Bueno, señores, me voy huyendo para Sol virtualmente. Orlando, nada más me acuerdo ese sábado que te acostaste en un canapé que había en mi casa.
le busqué hasta una toalla fría, porque había hablado con el presidente del sindicato de la prensa nacional de periodistas, y este le había dicho: a ti no te van a matar nada, tú no eres balaguerista, para que él sepa que no se me olvida que le hiciste eso, Orlando. Gracias, bye bye.